Sin querer me perdí por el mundo, terminé dando tumbos sin rumbo de aquí para allá, viviendo todo a mi manera. Me creí mi propia mentira diciendo que todo era risa, que no me dolía, que solo podía y soy fuerte. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas, me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo, es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Y ahí empieza todo, todo. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Ahora yo no concibo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres. En ti tengo el amigo que siempre busqué, mi vida es mejor desde que te encontré. No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas, me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo, es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Y ahí empieza todo, todo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. No cambiar, yo conocí la verdad y entendí lo que hiciste por amor a mí. Es imposible continuar, caminar de la misma manera de ayer y alejado de ti. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas, me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo, es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Y ahí empieza todo, todo, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo, es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Y ahí empieza todo, todo. ¡Aleluya! Mis hermanos, muy buenas noches. Qué bendición. Otra vez estamos acá juntos, reunidos. Qué lindo poder estar con la atención de ustedes sobre esta transmisión. Gracias porque eso nos bendice abundantemente y nosotros queremos ser para ustedes verdadera bendición. Vamos a comenzar esta noche la segunda parte de nuestro mensaje, El Cristiano y la Vida Victoriosa. La semana pasada, hace 8 días, comenzamos leyendo Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9, que dicen: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar. Amado Dios, te adoramos, bendecimos tu nombre, honramos tu grandeza, Señor. Reconocemos también nuestra condición y queremos decirte, estamos aquí, Padre, porque te amamos. Te amamos profundamente. A pesar de las situaciones y las circunstancias, nos sentimos bendecidos por ti, amado Padre,
porque podemos reunirnos como familia en la fe y podemos, Señor, hablar de tu palabra, y esto es una bendición muy grande. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y rogamos, Espíritu Santo, que hables a lo profundo de nuestro ser, que nos llenes con tu poder, con tu gracia, con tu sabiduría, con tu entendimiento, y que podamos, Señor, siempre, siempre darte la gloria, la honra y la alabanza, a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias que se puedan presentar en nuestra vida. Lo importante, Señor, es estar tomados de tu mano, porque si estamos así, tomados de tu mano, vamos a poder caminar permanentemente de gloria en gloria y de victoria en victoria. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estábamos hablando que cada uno de nosotros, creyentes o no creyentes en Cristo, tenemos que enfrentar situaciones, tenemos que enfrentar tentaciones y tenemos que librar permanentemente batallas contra el pecado. Y el pecado, el enemigo no se queda quieto, siempre está listo a atacarnos de la manera que él vea que es nuestra debilidad. Busca nuestras debilidades, busca nuestras flaquezas, busca nuestras faltas para caer inmediatamente ahí, para hacernos pecar. Pero realmente nosotros, como hijos de Dios, no estamos disponibles para practicar el pecado, sino que estamos siempre disponibles para bendecir el nombre del Señor, para dar la honra, la gloria y la alabanza, y para ser esos hijos amados que Él tiene aquí en la tierra, para que le brindemos siempre la alabanza y la gloria. A veces pensamos, uy, es que ya no puedo más, es que como que me está ganando la batalla, pero no, mis hermanos. El Señor nos dice que tenemos ya adquirida la victoria por medio de aquel que nos amó tanto que fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados, a cancelar la deuda que teníamos, y entonces Él nos libra de esa condenación eterna. Nuestra lucha no tenemos que llevarla a cabo solos. Dios ha puesto a nuestra disposición su poder, su gracia, y por lo tanto podemos contar con su presencia poderosa y victoriosa. Veíamos Primera de Corintios capítulo 15, versículo 57, que dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos habla que que tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Entonces, aunque todos, sin excepción, tenemos que enfrentarnos con el pecado, estamos llamados a vivir en victoria. Pero, mis hermanos, desafortunadamente, hay muchos cristianos que no gozan de esa victoria hermosa, sino que todavía están bajo el dominio de ciertos hábitos pecaminosos que tenían antes de conocer al Señor. ¿Y por qué ocurre eso? Porque no toman las decisiones correspondientes. Es necesario nosotros tomar decisiones. Somos personas creadas a la imagen de Dios, con libre albedrío, con libre voluntad, y por lo tanto podemos tomar las decisiones que debemos tomar o las que queremos tomar. Somos creados con voluntad, intelecto y emociones, veíamos, y Dios le dio al hombre la libertad para poder usar ese libre albedrío para su propio bien o para su destrucción. Entonces el hombre puede obedecer o puede desobedecer. Y mis hermanos, mis amigos, el Señor espera obediencia de parte de
su gente, de sus hijos. ¿Por qué? El pecado entró al mundo por un hombre. Ese hombre decidió abusar de la libertad que Dios le había dado y desobedeció los parámetros que Dios estableció. A partir de ese momento, los hombres, toda la raza humana, tienen la misma naturaleza de Adán después de haber pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el hombre tiene tendencia a pecar, pero cuando el Señor Jesús vino a este mundo, puso al descubierto la verdadera condición del hombre, como nos muestra el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 19. Los hombres aman más las tinieblas que la luz, pero Dios, en su gran amor, nos ha dado vida en Cristo Jesús. Efesios 2, 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, nosotros estamos llamados a vivir diariamente de acuerdo a aquel llamamiento que nos hizo el Señor en Efesios capítulo 4, versículos 22 en adelante, que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, la Biblia nos advierte que nos cuidemos, eso veíamos la semana pasada también, que nos cuidemos de 3 clases de pecados. Esas 3 clases de pecados están nombradas en primera carta de Juan, número 2, versículos 15 y 16. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, ahí están los pecados, ¿cierto? Esos pecados a que se refiere el Señor. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas cosas no provienen del Padre, no provienen del Señor, sino que provienen del mundo. Entonces miramos los deseos de la carne. Y aquí están consideradas las tentaciones causadas a través de nuestros sentidos. Dice la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hicimos la semana pasada casi que un estudio de palabra por palabra, o una definición de palabra por palabra de todas estas obras de la carne. Son cosas que el hombre natural, el hombre que no conoce del Señor, el hombre que no ha entregado su vida al Señor, las practica permanentemente. Vemos adulterios, fornicaciones, inmundicia, lascivia, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, celos, iras, contiendas y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque es el pan diario en la gente que no conoce del Señor. Entonces, lo vimos con detalle y casi que podemos decir que ahí quedamos, ¿cierto? El pecado número 2, o el grupo de pecado número 2, son los deseos de los ojos. La codicia, el ver y desear cosas que no podemos o no debemos poseer. Normalmente los deseos de los ojos son
lo que nos llevan a la codicia. Alguien pasa y ve algo, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo vi en tal parte tal cosa, la quiero, eso debe ser para mí. Entonces comienza a codiciar, inclusive aunque sea ajeno, aunque sea de otra persona, aunque eso ya tenga dueño. Hoy me está quedando grande acomodarme para poder estar listo para lanzar la palabra, ¿cierto? Entonces, Santiago capítulo 4 versículos 1 al 3 dice: los deseos, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahí está. Las codicias. Se codician las cosas y no se tiene nada. ¿Por qué? Porque no es lo correcto. Se codician las cosas y queda en ilusiones. ¿Por qué? Porque es que eso no es mío. Eso es ajeno. Y cuando yo deseo las cosas ajenas, estoy cometiendo pecado. Esos pecados de mirar las cosas y desear que todo es para mí. Todo es para mí. Pero es que eso ya tiene dueño. No importa, yo lo quiero. Eso no es lo que tenemos que pensar. No es la forma como tenemos que vivir. Tenemos que aprender a dominar nuestros ojos, porque de lo contrario ellos nos van a llevar a cosas que no edifican, a cosas que destruyen, a cosas que matan la vida espiritual, a cosas que nos llevan a romper la relación con el Señor y a establecer una relación con el enemigo. Entonces, nosotros estamos llamados a ser hijos de Dios, y como hijos de Dios estamos llamados a hacer las cosas que le glorifican, que llenan el corazón de Dios de gozo y de alegría, porque como hijos suyos eso es lo que podemos llevar, o lo que debemos llevar ante la presencia del Señor. Mucho gozo y mucha alegría. Ahora, el siguiente pecado es la vanagloria de la vida. Se entiende por esto el deseo de grandeza, desear a toda costa ser grande, ser importante, ser admirado en esta vida a través de riquezas, de poder, de reconocimiento, de posición, de posesiones y todas estas cosas. Pero de verdad, esas son las cosas que son muy secundarias, porque lo importante para nosotros es la vida que agrada al Señor. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 8 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué tremendo! ¡Qué ejemplo tan hermoso! ¡Qué ejemplo tan maravilloso! El Señor Jesucristo era Dios, es Dios y será Dios por la eternidad, desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero vino y tomó la condición de hombre, vino y tomó la forma de hombre. Pero aquí la palabra dice que él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tiene y tendrá la más alta de las posiciones que un ser puede tener. Es Dios, es el Hijo de Dios, es parte de la Trinidad, es el creador del universo. Vino aquí, tomó la forma de hombre y se humilló. Fue humilde, completamente humilde. Ahora, yo quiero preguntarle en esta noche, mi querido amigo, mi hermano, ¿qué posición tiene usted donde trabaja, por ejemplo? ¿Es una posición importante? Créame que de todo corazón lo felicito. Pero esa posición usted la usa para crecerse y tratar de ser más que los demás, pensar que es más que los demás, humillar a alguna persona, o sigue siendo esa persona sencilla, humilde, con sencillez de corazón en todo lo que hace. Eso es lo que nos está enseñando esta noche. De lo contrario, está cayendo en la vanagloria de la vida. Vanagloria, vanagloria. Es que yo ahora tengo esta posición y ahora soy el que mando y ahora soy el que toma las decisiones y ahora, no, mis hermanos, y ahora sigo siendo el mismo Hijo de Dios, sigo siendo la misma persona sencilla que Dios ha llamado para predicar su palabra, para hacer ejemplo a los demás, para que todos los demás vean en mí lo que es un verdadero Hijo de Dios. De lo contrario, la vanagloria del mundo lo está envolviendo y usted se está dejando llevar de todas las redes que el enemigo le tiende para hacerle creer cosas que realmente no son. Por eso, hoy el Señor está diciendo, ojo con la vanagloria de la vida. Ojo con la vanagloria de la vida. Ahora, mis hermanos, mis amigos, piense en los pecados con que usted está batallando. ¿A cuál de las tres clases pertenecen esos pecados? ¿A cuál de las tres clases, mis hermanos? ¿A la vanagloria de la vida? ¿A los deseos de los ojos? ¿O a los deseos de la carne? ¿A cuáles? ¿A cuál grupo pertenecen esos pecados? Recuerde, mis hermanos, mis amigos, que en la primera carta del apóstol Juan dice, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 17, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué hermoso, qué lindo. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo, el mundo nos puede mostrar muchas cosas, pero realmente esas cosas edifican mi vida. Esas cosas han tomado posesión en mi vida, o yo soy capaz de dominar esas cosas que están ahí y no me dejo deslumbrar por ninguna. Lo único que me deslumbra es la gloria de mi Dios. Lo único que me deslumbra es poder saber que soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, que soy príncipe porque pertenezco a la familia de papá. Pero eso me hace más sencillo, eso me hace más humilde, o me debe hacer más humilde. Por eso, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, tengamos presente que Dios nos ha llamado a vivir en orden. Dios nos ha llamado a mirar que el pecado trae terribles consecuencias, pero que la amistad con Dios o la dependencia de nuestro amado Dios, mis hermanos, trae todas las bendiciones desde aquí hasta la eternidad. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, la gente, ¿por qué corre tras esas tres clases de pecados o tras el pecado? ¿Por qué? Porque el mundo ofrece, pero es que eso es pecado.
Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, una muerte espiritual. Esto no quiere decir, mis hermanos, que cada persona que comete un pecado se murió en el acto. No. ¿Qué tal que fuera así? Pregúntese. Pregúntese. ¿Estaríamos acá en la tierra o ya habríamos muerto indefectiblemente? Porque la paga del pecado es muerte. Si lo tomamos literalmente, tendríamos que morir automáticamente, ¿cierto? Porque hemos sido pecadores, hemos cometido pecados, le hemos fallado al Señor. Pero aquí habla de una muerte espiritual, una muerte que es la rotura o la interrupción de mi relación con el Señor, con el Dios del universo. Cuando estoy en paz con el Señor, tengo una relación maravillosa con Él, recibo sus bendiciones, recibo todo lo que Él tiene para mí y Él me lleva de victoria en victoria. Pero si cometo pecado, inmediatamente esa relación se rompe. Esa relación, esa bendición se parte inmediatamente y yo quedo aislado de la presencia del Señor. Ya no le puedo decir papá. ¿Por qué? Porque yo me salgo de la familia de Dios automáticamente y estoy muerto espiritualmente. Y si en ese momento, en ese tiempo, en ese lapso de tiempo en que he caído y que no le pido perdón al Señor, llego a fallecer, voy indefectiblemente al infierno. Porque la paga del pecado es la muerte eterna. Qué tremendo, ¿cierto? El pecado hace la vida improductiva y causa graves daños al testimonio personal, a la vida familiar y nos roba el gozo de la vida que nos da el Señor Jesús. A veces decimos, bueno, pero es que a veces yo tengo pecaditos por ahí, yo a veces me pego mis rodaditas y nadie se entera. No siga pensando así. Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos tiene la respuesta. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. No puede, el hombre no puede engañarse. Mi hermano, mi amigo, usted no puede engañarse. No puede creer que porque no hay una multitud viéndolo, porque no hay otros cristianos viéndolo, o porque no hay otras personas viéndolo, usted puede hacer o puede cometer pecado. No. La Biblia dice, no se engañe. Dios no puede ser burlado. Usted puede hacer todas las cosas que quiera, pero siempre, siempre así se esconda en lo más profundo de lo que sea, ahí el Señor le está mirando. Siempre, aunque usted crea que está absolutamente solo, siempre tiene un testigo. Y ese testigo es ni más ni menos que el Señor, el dueño del universo, su creador, su sustentador, el que le dio la vida y se la sostiene. Entonces, todo lo que el hombre siembre, eso segará. ¿Por qué? Cuando usted toma unos granos de maíz, un grano de maíz, lo sembró con mucho cuidadito y ese granito dio un tallito y ese tallito es una matica de maíz, ¿cierto? Yo siempre pongo el ejemplo de la matica de maíz porque sembré en mi juventud, sembré mucho maíz porque yo me crié en el campo. Mi papá, un hombre de finca, nos enseñó todo lo que es la agricultura. Y por eso me gusta poner el ejemplo del grano de maíz. Siembra un grano de maíz, nace una mata y esa mata da por lo menos una mazorca, un maíz. Y usted va y saca o corta el fruto de esa mata, lo abre, lo descascara se llama, ¿cierto? Le quita la cáscara y no va a encontrar un grano de maíz.
encuentra generalmente cientos de granos de maíz. ¿Por qué? Porque uno solo sembró. Lo que usted siembra, eso cosecha. De esa misma especie cosecha. Entonces, si usted siembra odio, no va a recibir amor, mi hermano. Y tampoco va a recibir un poquito de odio, sino mucho. ¿Por qué? Porque se le devuelve multiplicado. Eso da fruto en cantidad. Por eso es necesario no pensar que podemos burlar al Señor. Lo que sembramos, eso cosechamos. Él nos vio haciendo eso. Vamos a recibir las consecuencias de eso que hicimos. A no ser que antes de las consecuencias vayamos arrepentidos delante del Señor y le pidamos perdón. Restablecemos la comunión y la comunicación con el Señor y entonces volvemos a estar ahí en la familia de Dios con todos los derechos. Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante. Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante, estoy hablando, sí. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El ocuparse de la carne es muerte. El dejarnos llevar de esos pecados de que ya hablamos nos lleva a la muerte espiritual. Pero si nos ocupamos de una buena relación con el Señor, nos ocupamos del Espíritu, mis hermanos, eso trae vida y paz. ¿Por qué? Porque los designios de la carne, los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque esos deseos no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Usted, creo que en muchas ocasiones se ha encontrado con personas no cristianas que tienen una forma de hablar tan terrible que hacen sonrojar a cualquiera, inclusive a muchas personas que aún tampoco conocen al Señor. Pero si nosotros les escuchamos, nos escandalizamos. ¿Por qué? Porque primero que todo nos recuerda lo que fuimos. Y segundo, nos causa asco, todo eso que dicen, porque sabemos que está ofendiendo al Señor. Y también nos causa dolor en el corazón porque está ofendiendo a la persona maravillosa que yo más amo en el mundo, y es a mi Padre, el Señor. Y entonces, esas personas viven botando carne, siendo demasiado vulgares, siendo malintencionados en lo que dicen, hablando siempre cosas inmorales y de muchas maneras. Entonces, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Pero gracias a la muerte expiatoria del Señor Jesús en la cruz del Calvario, podemos nosotros tener perdón de los pecados. Usted, querido amigo que me escucha, si usted no ha hecho la oración de fe, si usted no ha establecido la comunión con el Señor, hoy lo puede hacer. Hoy lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice en primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. Y este es el momento preciso. Ahí donde usted está, dígale: Señor,
Yo quiero pedirte perdón por cada uno de los pecados que he cometido. Yo sé, Señor, que cada pecado que he cometido ha sido un ataque directo a ti. He llevado dolor a tu corazón. Te he ofendido, Señor. Perdóname, Padre. Perdóname. Y si usted le pide perdón de todo corazón por sus pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarle esos pecados y también para limpiarle de la maldad que es la que ocasiona que usted viva cometiendo pecados. Una cosa es el pecado y otra cosa es la esencia que tiene usted por dentro, que es lo que le lleva a estar cometiendo pecado. Cosas que usted ha alimentado y alimentado y alimentado. Entonces, el resultado de todo eso que tiene adentro, que ha alimentado por años y años y años, eso es la fuente del pecado. Y el Señor quiere no solamente perdonarle los pecados, sino limpiarle la fuente de los pecados. Si usted le dice, Señor, yo le mentí a fulano de tal, perdóname esa mentira, el Señor se la perdona. Pero Él quiere también limpiar la fuente de las mentiras. ¿Por qué? Porque cada pecado sale de una fuente. Y el Señor está diciéndole, yo estoy listo, yo soy fiel y justo para perdonar sus pecados y también para limpiarle de toda maldad, de toda la fuente de los pecados. Hay que abandonar, estar dispuestos a abandonar esa vida de pecado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que si usted tiene algún pecado oculto por allá y cree que nadie lo conoce, hay uno que lo conoce, el Señor. El Señor conoce lo más profundo de su corazón, mucho más que usted mismo, mucho más que yo mismo conoce mi corazón. Por eso, Él está diciendo, el que oculta, el que trata de ocultar pecados, el que tiene ya pecados guardados, ocultos, que cree que nadie los puede conocer, está engañado, absolutamente engañado. ¿Por qué? Porque esa persona no cree que el Señor conoce sus pecados. Y dice, el que actúa de esa manera no prosperará. Pero el que reconoce, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza la misericordia del Señor. Alcanzar la misericordia es alcanzar el perdón. Alcanzar la misericordia es poder escuchar la voz de papá que le está diciendo, hijito, te perdono, ven a mis brazos, te abrazo, te recibo en mi familia, te hago mi hijo. Eso es lo que el Señor está diciéndonos. Pero, ¿qué pasa si no desechamos el pecado de nuestra vida? Esos pecados van a ser como aguijones, como espinas que nos afligirán y no permitirán que podamos vivir en la paz del Señor. Eso es semejante a la advertencia que el Señor le hizo al pueblo de Israel si no echaban a los habitantes de Canaán para poder poseer la tierra en paz. En Números capítulo 33, versículo 55, encontramos algo muy interesante, y es eso. Si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitéis. Qué tremendo, ¿cierto? El Señor llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero le dijo, eche a todos los habitantes que hay en la tierra, en esa tierra que yo les entrego a ustedes, échenlos a todos. Y el pueblo no le hizo caso al Señor y dejó un grupo de personas. Y ese grupo de personas con el tiempo fueron así como dice. Sucederá que
que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados. Imagínense ustedes eso, un aguijón, algo que nos está molestando los ojos permanentemente, o una espina que nos está chuzando permanentemente en nuestro costado. Así eran esas personas, se volvieron sus enemigos y les amargaron la vida, le amargaron la vida a los hijos del pueblo de Israel. Pero cuando una persona no echa de su vida completamente los pecados, esos pecados ocultos son como espinas en el costado o como aguijones en los ojos. ¿Por qué? Porque tiene que estar pendiente de que no se enteren, que no vayan a darse cuenta, qué tal que me descubran, qué tal que esto. Y entonces viven en función de ocultar, con miedo, con temor, con ganas de salir corriendo, con ganas de cerrar los ojos, como el avestruz, meter la cabeza entre el polvo para que no lo vean, una cantidad de cosas, ¿cierto? Pero, mis hermanos, el Señor está diciendo que para tener victoria sobre el pecado, nos está diciendo, es indispensable rendir completamente nuestra vida a Él. Decirle, Señor, yo someto mi vida a ti. Dice Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios y resistid al diablo, y Él huirá de nosotros, ¿cierto? Entonces, que esto quiere decir que el hombre no tiene alternativa, siempre servirá a alguien, ya sea como esclavo del pecado o como siervo de la justicia. La cuestión no es si me he de someter, la realidad es a quién me quiero someter, a quién me quiero sujetar. Romanos capítulo 6, versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? No podemos decir, yo no me sujeto a nadie. Si no se sujeta a un lado, se sujeta al otro, pero se sujeta. El hombre fue creado para eso, para vivir en sujeción a. Fue creado para vivir en sujeción a Dios, pero tiene libre albedrío. Y entonces el hombre decidió pecar. Y a partir de ese momento, el hombre se sujeta al que quiere. O al pecado, para servir al pecado, o al Señor, para servir al Señor. Así que mi pregunta en este momento es, no a quién se va a sujetar, sino ¿a quién está sujeto usted? Pregunta difícil, ¿cierto? Si le preguntan a uno, ¿a quién se va a sujetar? La respuesta nos sale inmediatamente. Yo me quiero sujetar a Dios. Pero la cuestión no es a quién se va a sujetar. Siempre va a estar sujeto. Siempre ha estado sujeto. Usted viene sujeto. ¿A quién? Esa es la respuesta que usted tiene que dar. ¿Está sujeto a la justicia, al Señor, o está sujeto al pecado para muerte? Si se sujeta a la justicia, está sujeto para vida. Si se sujeta a la injusticia, está sujeto para muerte. ¿Es esclavo del pecado o es siervo del Rey de Reyes y Señor de Señores? Romanos capítulo 6, versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Qué hermoso, ¿cierto? Lo que el Señor nos está diciendo aquí es, resistan al enemigo y sujétense a Dios, sujétense al Señor. Si se sujetan al Señor, quiere decir que no quieren presentar su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino
que se sujeta al Señor como vivo de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es lo que Dios espera de usted. Es lo que Dios espera para que usted tome la decisión que debe tomar. Es lo que el Señor espera para que usted pueda decir con gozo, con alegría, con seguridad: Padre, te amo. Padre, te bendigo. Padre, soy tu hijo. Gracias por permitirme ser parte de tu familia. Eso es hermoso, ¿cierto? Entonces, nosotros, la palabra del Señor nos dice en Santiago 4:7 que resistamos al enemigo, ¿cierto? Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sométanse a Dios y resistan al enemigo. Sométanse a Dios y resistan al mal. Practiquen el bien y aléjense del mal. Porque si nos alejamos del mal, el enemigo no nos va a molestar. ¿Por qué? Porque estamos agarrados de la mano del Señor, caminando con el Señor, y de ahí nada ni nadie nos puede separar. Y el enemigo no puede acercarse a nosotros. Tiene que huir, porque nosotros pertenecemos al Señor y estamos guardados por su Santo Espíritu. Y Él no puede hacer nada en contra nuestra. Entonces, la Biblia nos enseña que no debemos desanimarnos. Dios ha derrotado al enemigo y eso lo hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. El enemigo fue derrotado totalmente. Aparentemente parece que hubiera vencido, pero no. El Señor fue a la cruz del Calvario, clavó allí nuestros pecados y allí mismo, cuando resucitó de allí, el Señor venció la muerte y con la muerte venció al enemigo. Qué hermoso, qué maravilloso. Todo lo hizo por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros nos alejemos del pecado y tengamos una mente renovada. Es lo que Dios quiere de nosotros, que renovemos nuestra mente. ¿Por qué? Porque en nuestra mente hay tantas cosas que tenemos que comenzar a seleccionar y a renovar, a quitar y a quitar todo lo que nos sirve de nuestra mente. Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi hermano, mi querido amigo, si usted quiere conocer cuál es la buena voluntad de Dios para su vida, esa voluntad agradable y perfecta, tiene que renovar su entendimiento, tiene que renovar su mente. No se conforme a lo que está sucediendo a su alrededor, no se conforme a esta sociedad, es lo que está diciendo el Señor, sino transfórmese por medio de la renovación del entendimiento. ¿Para qué? Para que así pueda comprobar qué es lo que el Señor tiene para usted. Él tiene para usted vida eterna, pero tiene para usted, mientras está aquí en la tierra, una paternidad. Él es Padre amoroso y misericordioso. Es Padre maravilloso. Es el mejor Padre porque es el Padre por excelencia. Y cuando usted se hace hijo de Dios, Él le está diciendo: hijito, aquí estoy. Hijito, eres como la niña de mis ojos. Eso es lo que dice el Señor. Así que, si usted quiere conocer el corazón de papá, apártese del pecado y ponga su mente en las manos del Señor para una renovación
total, una renovación absoluta, una renovación llena de la gloria y del poder de Dios. Ya usted no va a ser el mismo. Usted va a ser una persona absolutamente diferente, una persona que ha aprendido qué es la injusticia y qué es la justicia, y cómo en la justicia se vive en plena comunión con el Señor, y cómo se le puede decir al Padre: eres mi Padre, porque me has entrado a tu familia. Gracias, gracias Padre. Y puede ir y abrazarse a papá, porque Él es ese Padre por excelencia que usted necesita todos los días, que todos necesitamos todos los días. Ahora, para que todo eso suceda, tenemos que orar por ayuda y victoria de parte de Dios. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Qué lindo. Esa es la vida cristiana. Tomamos la armadura de Dios y ahí nada ni nadie nos puede hacer daño. Podemos resistir en los días malos, podemos resistir. Mire, estamos viviendo un tiempo de pandemia. Mucha gente está asustada. Los gobiernos inclusive están asustados. ¿Por qué? Porque se depende de la economía del país. Los empresarios están asustados. ¿Por qué? Porque dependen del movimiento de sus empresas. Eso es entendible, absolutamente entendible. Pero hay un grupo de personas en el mundo que, a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias, sin dejar de reconocer el tiempo que se está viviendo, el tiempo tan peligroso, el tiempo tan difícil, la economía tan difícil que se está viviendo, ese grupo de personas tiene gozo en su corazón y nada ni nadie le quita ese gozo. Y esas personas tenemos seguridad y gozo, porque esa seguridad y ese gozo viene directamente de Dios, porque tenemos relación con el Señor, porque somos hijos de Dios, porque somos apartados para victoria. Y si tenemos que ir a entregar nuestra vida, listos, podemos fallecer ahora mismo con la seguridad que vamos a la casa de papá por la eternidad. Nada nos asusta. Si tenemos empresa y la pandemia nos ha tratado de zarandear, digámosle: Señor, yo sé que tú me sostienes, porque mi sustento no es la empresa. La empresa sencillamente es un medio que el Señor me dio para sustentarme hasta ahora. Si tiene Él que darme otro medio diferente para sustentarme, yo tengo la plena certidumbre que ese medio ya lo tiene preparado para mí. No tengo temor. ¿Por qué? Porque mi familia no va a aguantar hambre. Pase lo que pase, venga lo que venga, yo no dependo del hombre. Cada uno de nosotros, los hijos de Dios, tenemos que decir eso. No dependemos del hombre, ni de las situaciones, ni de las circunstancias, ni de la economía. Dependemos directamente de la bondad de Dios, del corazón de Dios. Eso es, mis hermanos. Nosotros dependemos del Señor y Él tiene para nosotros provisión más que suficiente. De pronto, muchas personas pensarán: bueno, los cristianos son locos. Sí, Señor. Confirmo, los cristianos somos locos. Los cristianos somos absolutamente locos de amor por Dios. Y esa locura que nos lleva a amar a Dios sobre todas las cosas es la que nos da la seguridad para vivir, no importa
bajo qué situación o bajo qué circunstancia, porque vamos a vivir esa situación y esa circunstancia en pleno gozo, en plena alegría, en plena armonía, porque es mi Padre el que me sustenta. Y Él está conmigo ahí, en esas situaciones difíciles, para darme ánimo, para levantarme, para no dejarme caer. Él es mi Padre, Él es nuestro Padre, Él es su Padre. Y querido amigo, Él quiere ser su Padre. Él quiere ser su sustentador, como es sustentador de cada uno de sus hijos. Así que tome la decisión, mi amigo. Tome la decisión, querido amigo. El Señor es nuestro Padre y Él espera que todos pongamos nuestros ojos en Él. Dios nos garantiza la victoria sobre nuestros pecados si buscamos su ayuda. Debemos quitar nuestra mira de todas aquellas cosas que nos estorban para poder crecer y madurar en la vida cristiana. Ese es el deseo del Señor. No podemos ir cargados de tantas y tantas y tantas cosas, porque el Señor nos quiere libres, livianos en el buen sentido de la palabra, livianos en el sentido de no llevamos equipaje. Recordemos que Dios tiene promesas preciosas para aquellos que han puesto firmemente su vida para tener victoria sobre las tentaciones y, lógico, sobre el pecado. Hebreos capítulo 12, 1 al 4 dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Mis hermanos, nosotros tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos que nos observan. En estos tiempos de pandemia nos están observando. Y muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué los cristianos no viven desesperados? ¿Por qué no se asustan con la pandemia? Porque ya el Señor nos ha dado palabra que Él nos sustenta. Porque tengo un Padre amoroso y misericordioso, lleno de poder, que está conmigo y está por mí. Que quiere estar por usted, mi amigo querido. Quiere estar por usted también. Así que despójese de todo peso y del pecado. Y corra con paciencia esta carrera que estamos corriendo todos. Pero unos la corren en sus propias fuerzas, con sus propios músculos, sueltos por ahí, tropezándose con una cosa y otra, y nosotros la corremos agarrados de la mano del Rey, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Así que, si usted quiere tener vida en abundante, léase Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios nos prometió a los que le amamos la corona de vida. Podemos caminar de la mano del Señor. Él nos lleva, nos guía y nos guarda. En los lugares muy difíciles nos toma en sus brazos y nos levanta. Y cuando no hay, Él nos da. Cuando no hay, Él suple. Así que por eso no tenemos temor. Por eso vivimos gozosos y por eso le estamos diciendo hoy: Señor, gracias. Eres mi Padre. Eres ese Padre amoroso y misericordioso a quien yo amo profundamente. Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo hermoso. Gracias por cada persona que nos ha estado siguiendo en esta transmisión. Muchas gracias por esta palabra que ha sido predicada. Gracias por mis hermanos en la fe. Gracias por las decisiones que han tomado a raíz de esta palabra que tú les has dado.
Gracias, amado Dios, por aquellos queridos amigos que nos han venido siguiendo. Gracias por esta palabra, porque también fue para ellos y para muchos es palabra nueva, pero hoy muchos han tomado la decisión de seguirte, de cogerte de tu mano, Señor, y caminar agarrados de ahí, de tu mano, guiados por ti, porque ahí está la seguridad total. Gracias, Padre, por ser ese Padre amoroso, misericordioso y lleno de bondad. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.